Filipenses capítulo 3, verso 12, dice así la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Estamos atentos. Venimos viendo que fe es convicción de todo lo que tenemos, de todo lo que se nos ha dado. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se nos ha dado? La vida y todas las cosas que pertenecen a la vida. La piedad y todas las cosas que pertenecen a la piedad. ¿Cuáles son todas las cosas que pertenecen a la vida? Ya lo explicamos. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea el mundo, sea Pablo, sea un ministro, sea otro, todo es vuestro. Pero tenemos que ver cómo tratamos con todo eso que es nuestro, porque nosotros somos de Cristo. Y debemos tratar con todas esas cosas que Dios puso en nuestras manos como queremos que Cristo nos trate, porque si todo eso es nuestro, nosotros somos de Él, y Él es de Dios. Amén. Vimos, ¿no es cierto?, que la piedad es la expresión de la naturaleza de esa vida. La vida que tiene todas esas cosas se relaciona con todas esas cosas mediante la piedad, que la piedad es la expresión de la naturaleza de esa vida. Porque para nosotros vivir no es como vivir para el ser humano, que puede llegar a decir que están subsistiendo. Para nosotros vivir es plenitud. Para nosotros vivir es, como dice el apóstol Pedro, fuimos traídos por Dios por medio del Evangelio para que vivamos una vida de gloria y excelencia. Para eso nos fue dado esta vida que tenemos. Estamos hablando de convicción de lo que tenemos. Fe es convicción, es seguridad de lo que tenemos. No estamos hablando de lo que esperamos, estamos hablando de lo que tenemos. Seguro de lo que tenemos y de lo que podemos hacer con lo que tenemos. A ver, entonces vivir aquí tiene que ver con plenitud, tiene que ver con que fuimos llamados por el Señor, decíamos, mediante nuestro Evangelio, para vivir con gloria y excelencia. Para que esto lo podamos llevar a cabo, ya no nos alcanza tener fe para confiar en Dios. Ya es necesario que la fe la hagamos participar para que podamos descubrir todo el bien que está dentro de nosotros por Cristo Jesús. Entonces vimos el ejemplo de cómo Filemón es llevado por el Señor a través del apóstol Pablo a vivir esa vida de plenitud, a vivir esa vida de gloria y de excelencia. Y le pone una prueba para que él practique y descubra todo el bien que está en él. Se lo manda de nuevo a Onésimo, alguien que lo había perjudicado, que lo había dañado y que tenía muchas cosas que arreglar cuenta con él. Lo había herido, lo había lastimado, lo había traicionado a su hogar. Entonces el apóstol Pablo le vuelve a mandar de vuelta a Onésimo para que Filemón pueda descubrir esa plenitud de esa vida, que pueda descubrir que puede manifestar cosas en su carácter que van más allá de toda capacidad humana. Lo manda para que compruebe, que lo pueda recibir. No solamente que lo pueda recibir, que se puede olvidar. No solamente que lo pueda recibir y que se puede olvidar, sino que lo puede tomar como útil para el trabajo, como provechoso para el trabajo. Olvidarse de todo lo que pasó, ya el que vuelve ahora es otro. Poder recibirlo así como si fuera que recibía el apóstol Pablo. Y aún entendiendo que el apóstol Pablo le dijo, me hubiese gustado retenerlo para que en lugar tuyo me sirviese. O sea que al apóstol Pablo se ve que le servía lo mismo, que se quedara Onésimo o Filemón. Y Filemón tenía que entender eso, el valor que ahora este joven tenía. ¿Cómo es llevado a vivir esa vida de plenitud? A vivir esa vida que va más allá de toda capacidad humana. A vivir una vida con gloria y excelencia. Justamente descubriendo esa capacidad de poder recibir al que le ofendió, al que le dañó, recibirlo como el apóstol Pablo mismo y tenerlo también por útil en el trabajo y por provechos. Miren lo que es para nosotros vivir con gloria y excelencia. Para el mundo vivir con gloria y excelencia es tener autos, motos, yate, quinta, campo y todas esas cosas. Para nosotros vivir con excelencia no tiene que ver con cosas
que están ahí, en el garaje. Para vivir nosotros con excelencia tiene que ver con cosas que están acá, adentro de nuestro corazón, que los ricos no tienen. Y esas son nuestras riquezas. De eso tenemos que estar convencidos, de lo que hemos recibido, de lo que nos fue dado, y hacer que participe la fe, para que podamos descubrir el bien que está en nosotros. Cuando nosotros mismos decimos, yo no estoy capacitado para hacer esto, bueno, descubra la capacidad que tiene para hacerlo en Cristo Jesús. Yo no podría trabajar con esta persona, bueno, descubra la capacidad que tiene. Haga participar a la fe, descubra la capacidad que tiene para trabajar con esa persona y mirarlo como alguien útil y provechoso. Mire lo que es ser llamado a vivir con gloria y excelencia en lo que a Dios se refiere. Qué diferente que es en el mundo. Por eso que terminamos diciendo que para relacionarnos con Dios solamente necesitamos fe para confiar en Él. Pero para relacionarnos con los hermanos necesitamos que la fe participe para que descubramos todo el bien que está en nosotros, para que sepamos cómo podemos tratar a alguien que nos ofendió. ¿Está claro? Es así. No tiene otra explicación más clara. No sé si nos podría explicar Dios de una manera más clara que esta, que la que estamos oyendo, que estuvimos oyendo. No alcanza a confiar en Dios. Tenemos que hacer que ahora que la fe participe para descubrir todo el bien que está en nosotros, para ver cómo podemos tratar a un hermano que inclusive nos pudo haber ofendido. Eso es convicción de lo que tenemos. Eso es seguridad de lo que se nos ha dado. A ver, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo obedecen? Ahí es donde entra el tema. Ahí es donde entra el tema. Porque el que obedece manifiesta ese trato porque creyó por la fe y obedeció. Entonces fe es convicción de lo que tenemos, de lo que ya se nos ha dado. Pero fe también es certeza de lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? Las promesas de Dios. ¿Y cuál es una de las más inmediatas promesas de Dios para nosotros? La madurez. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 29, dice: a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que nos trae por medio del Evangelio, nos lleva en un proceso en el cual podemos llegar, tenemos que llegar a la imagen de Cristo. Nos trajo para eso, no hay duda. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, sin la más mínima duda. Certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Promesas. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas es la esperanza del cristiano? No la podemos enumerar. Son muchas las esperanzas del cristiano. Pero una de las más inmediatas es nuestra madurez. Una de las más inmediatas es alcanzar la imagen de Cristo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud, encima dice, de Cristo. Eso es lo más inmediato que tenemos para alcanzar. Y si lo alcanzamos, sucede lo mismo como pasa con el ser humano en la tierra. A un niño hay cosas que no se le pueden confiar. A un niño no se le puede confiar el cuidado de una casa. A un niño no se le puede regalar, como decía el pastor Juan, $100, porque no tiene ni idea de lo que es. En la medida que el niño va creciendo y va alcanzando madurez, va recibiendo mayores responsabilidades en cuanto a la vida para poder hacer más cosas, ¿no es así? Bueno, en lo espiritual sucede igual. Sucede igual. Pero acá, ¿no es cierto?, dice algo tremendo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, lleguemos. Significa que estamos yendo con certeza en busca de esa esperanza, que podríamos adoptar la postura de que como esa esperanza y tenemos que esperar, nos sentamos tranquilos a tomar mate mientras esperamos que eso llegue. Pero no habla acá, ¿no es cierto?, de una esperanza pasiva, sino que habla de una esperanza activa, porque dice, vamos. Hasta que todos lleguemos, significa que estamos yendo. No es que estamos sentados esperando alcanzar, ¿no es cierto?, esa promesa de Dios. No estamos sentados esperando alcanzar esa promesa de Dios. Estamos parados y estamos yendo en busca de alcanzar esa promesa de Dios. Porque dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso este pasaje
No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si puedo alcanzar aquello para lo cual Cristo también me llamó. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿qué dice? Prosigo. Es muy importante entender esto, porque por ahí uno puede adoptar una postura pasiva, por ejemplo, como dijo Habacuc cuando esperaba una respuesta de Dios, una promesa de una respuesta de Dios. Dijo, sobre la fortaleza afirmaré el pie, me sentaré y esperaré a ver qué se me ha de responder tocante a mi queja. Sabía que le iba a contestar, había que esperar, se sentó, la respuesta luego llegó, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Certeza de lo que se espera. O sea que no tenemos ni la más mínima duda de lo que esperamos. Lo más pronto que esperamos es alcanzar madurez, para con la madurez recibir cosas gloriosas para mayores responsabilidades en cuanto a nuestro servicio. Porque a medida que vamos creciendo, Dios va depositando más confianza en nosotros de cosas que nos va a dar, que no la vamos a echar a perder, ni vamos a echar a perder lo que está alrededor nuestro. Pero es necesario alcanzar esa madurez. Pero para alcanzar esa madurez hay que ir en busca, no lo podemos quedar sentados, hay que ir en busca. ¿Y cómo vamos en busca de alcanzar aquello para lo cual el Señor nos llamó? Acá, ¿qué es ir? ¿Cómo es que vamos? Porque yo a la cocina podría ir caminando con mis pies, pero acá, ¿cómo es que voy y puedo alcanzar esto? Pablo dice, olvidando, extendiéndome, prosigo. Encontró la forma y la manera. No vamos a hablar de eso ahora, ya lo hemos explicado en alguna otra oportunidad. Los que no se olvidan cuando les sucedió algo, los que no se olvidan lo que hicieron cuando hicieron algo malo, o no se olvidan de alguien que le hizo algo malo y no se pueden olvidar, no se pueden extender, no pueden seguir. Ahí hay un problema en cuanto a alcanzar la promesa. Porque todos, los que estamos acá, tenemos cosas que olvidar para poder extenderlo, que si no nos olvidamos, no lo podemos extender. Y esto hay que entenderlo, Dios, porque las cosas que nos han sucedido para nosotros tienen mucho valor y nos han golpeado mucho porque me sucedieron a mí. Con usted sucede igual. Pero acá es Dios el que tiene que ver, es Dios el que ha preparado el plan de que alcancemos esa promesa de esa madurez y ha preparado la forma de seguir y nos ha revelado la manera. Si no nos olvidamos lo que quedó atrás, vamos a estar siempre mirándolo y no podemos poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Sabe a cuánto le pasa esto? Fe también es certeza de lo que se espera, pero acá lo que se espera tenemos que ir a buscarlo, no lo podemos quedar sentados esperando, no, tenemos que ir a buscarlo, a alcanzar, olvidando ciertamente lo que quedó atrás para poder extenderme a lo que está delante. De esa manera prosigo, si no, no puedo seguir. ¿Qué es lo que buscaba? Verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Miren lo que está buscando. Ser hallado en él, no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Vivir ahí, ser hallado ahí. Ser hallado significa que hay alguien que nos busca en la justicia de la fe. ¿Quién es el que nos busca en la justicia de la fe y nos quiere encontrar en la justicia de la fe? Es el Señor. Ser hallado significa que alguien nos busca. No es el pastor, no es un hermano, no es el primo, no es el cuñado. Ser hallado en él, ser hallado en él en la justicia que es por la fe. Es el Señor el que lo busca. ¿Para qué? A fin de conocerle. Porque al Señor solamente podemos conocerlo por experiencia, así podemos crecer y llegar a ser semejante a él. Llegar a ser semejante a él en todo. Eso era algo que dijo él, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero yo sé cómo ir en busca de buscar esa promesa que es para mí. Muchas veces se interpreta que la promesa, seguramente que hay que esperarla y estamos seguros de que va a venir, nos quedamos sentados a esperarla, pero esta no es así, esta hay que buscarla. No es una esperanza pasiva, es una esperanza activa. No es que no estamos haciendo nada, no estamos haciendo algo para alcanzar aquello para lo cual el Señor nos llamó.
busca con certeza de esta esperanza? ¿Cómo es acá el ir? Es oyendo, creyendo, entendiendo, obedeciendo y recibiendo madurez. Y recibiendo madurez y recibiendo cosas gloriosas que son para el maduro, para que pueda expresarse en el mejor servicio. Oyendo, creyendo, entendiendo lo que muchos no entienden, entendiendo y obedeciendo. Y ahí está la clave. Obedeciendo, que es lo que muchos no hacen. Porque ¿cuántos oyen? Creen y entienden, pero nunca alcanzan lo que buscan, porque no obedecen. Y sin obediencia a lo que oímos, creemos y entendemos, sin obediencia a lo que oímos, creemos y entendemos, es imposible alcanzar madurez. Y sin madurez no hay alimento sólido. Y sin alimento sólido nos vemos privados de un montón de cosas que tienen que ver con la expresión del mejor servicio para nosotros. Sin obediencia no hay madurez. Sin obediencia hay esa espera pasiva. Pero estamos diciendo que la espera no es pasiva, es activa. ¿Por qué? Porque vamos yendo. ¿Y cómo vamos yendo? Sintetizando, ¿cómo vamos yendo? Obedeciendo. Pero si no obedecemos, no vamos. Estamos ahí quietos. La madurez no se alcanza sin obedecer. Obedecer es tremendo, porque obedecer, el que obedece, tiene parte en. El que obedece, participa. El que obedece, se involucra. El que obedece, está transitando, está metido, está teniendo parte. El que no obedece, desobedece. Si no obedece, yo no molesto a nadie, digo, está bien. No obedece. El desobedecer es lo mismo. Es lo mismo que le dijo a los hebreos: os habéis hecho tardos para oír. El que se demora en obedecer, también desobedece. ¿Por qué tiene que demorarse en obedecer? Ahora, ¿qué le pasó a ellos? Por demorarse en obedecer, ¿qué le pasó? Que se quedaron estancados. No pudieron alcanzar esa preciosa madurez. Y con la madurez, las responsabilidades, ¿no es cierto?, que vienen del Señor, que deposita en nosotros un grado mayor de confianza, nos da cosas, ¿no es cierto?, gloriosas para hacer obras más tremendas. Miren las cosas que hizo el Señor. Dice, su fama se divulgaba por todos lados, sin embargo le decían, no cuentes, no digas, no cuentes. Miren si le pasaría eso a los contemporáneos de hoy. Andá a contar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque buscan ellos que su fama corra por todas partes, porque mezclan las intenciones humanas con el verdadero y genuino servicio. A Dios no le puede dar. No le puede dar. Hay quienes quieren tener iglesias grandes, no le puede dar, porque no la van a saber manejar. Se van a echar a perder y van a echar a perder el pueblo que Dios le confía. ¿Por qué se cree que estamos todos acá? Y no podemos extenderlo como deberíamos de hacerlo. Es por eso. Porque fe es certeza de lo que se espera. Pero acá lo que esperamos es una espera activa. Tenemos que movernos, no podemos quedar quietos. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, tendiéndome a lo que está delante, sigo. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? Oyendo, creyendo, entendiendo, obedeciendo, recibiendo madurez, y con la madurez cosas gloriosas. Justamente el que obedece toma parte, se involucra, colabora. El que obedece colabora. El que no obedece no colabora y encima perjudica, porque como no obedece, no colabora con la verdad y perjudica. Ayer estuvimos viendo algo tremendo que lo quería compartir hoy con ustedes, pero Dios sabrá, quedó ya grabado en el día de ayer. Dios bendijo a Potifar mucho, bendijo su casa, todo lo que tenía y el campo. Dios bendijo mucho a Potifar, pero dice que era a causa de la obediencia de José.
Esa era la causa. Como José estaba ahí y obedecía al Señor, la bendición fue introducida a la casa de Potifar, que no conocía a Dios. La bendición fue introducida por un creyente y afecta para bien a toda esa familia, que ni siquiera conoce a Dios, tiene estatua por todos lados. Dios bendijo mucho a Egipto, pero por causa de Israel, porque Israel estuvo 430 años ahí. Pero ¿qué pasó cuando Israel se fue? Lo vimos ayer en la Escritura. 430 años estuvo Israel en la tierra de Egipto. El mismo día, ni un segundo antes ni un segundo después, que Israel sale de Egipto, las huestes celestiales de Dios salieron con él. Esa era la clave. Porque no había forma de enfrentar a Egipto. Cualquiera que enfrentaba a Egipto era derrotado por sus ejércitos. Y el faraón ni idea tenía, pensaba que era destreza de los generales. No era destreza de los generales. Las huestes celestiales de Dios estaban en Egipto porque Israel, ese pueblo esclavo insignificante, estaba ahí. Dios bendijo mucho a Egipto por causa de Israel. Pero cuando Israel se fue, las huestes celestiales se fueron con Israel, y ese mismo día, al intentar cruzar el Mar Rojo, el Salmo 136, verso 15, dice que Dios arrojó a Faraón y a todo su ejército como piedra de plomo en lo profundo del mar. Hasta los días de hoy, ¿no es cierto?, que no quedó absolutamente nada de Egipto. ¿Por qué? Porque la bendición salió con el pueblo de Dios. Hay una bendición en este mundo a causa de la iglesia. Hay una bendición en este barrio a causa de la iglesia. Hay una bendición en su casa a causa del grupo que tiene en su casa. Y si no, se nos muestra el ejemplo más pequeño. Toda una casa entera de incrédulos, toda una casa entera de incrédulos se puede beneficiar tremendamente con la existencia de un creyente, sea el marido o sea la mujer, uno solo. Un hermano tiene mujer o marido que no es creyente, él consciente de que usted se congregue, ella consciente de que usted se congrega, bueno, no la abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. De esta manera, vuestros hijos son santos y no serían inmundos. Miren. Póngale que yo tengo un hogar, mi esposa, y 4, 5, 6 hijos, y soy el único creyente en el hogar, el único. Significa que por mí, por ser el único creyente en un hogar de incrédulos, por mí, ¿no es cierto?, las bendiciones de la gracia de Dios se están introduciendo en ese hogar al punto, ¿no es cierto?, que la incredulidad de mi mujer no mancilla a mis hijos, sino que la santidad de un creyente, porque creyó en el Señor, bendice a los hijos. ¿Cuál es el trato de Dios para con nuestros hijos siendo inmundos? ¿Cuál es el trato de Dios para con nuestros hijos si Dios los mira como santos? Todo por causa de un creyente que está ahí. Ahora, ¿qué pasa si ese creyente abandona? Si ese creyente se va, si ese creyente tira por la borda toda esa bendición que Dios le da. ¿No se da cuenta cuánto puede llegar a afectar a su familia que usted no guarde en su lugar? Acá hay hombres, hermanos y hermanas, que tienen familias enteras que nunca pisaron la iglesia y se mantienen firmes acá. No tienen ni idea la bendición que se introducida en ese hogar a través de uno solo de ustedes. Pero ¿qué pasa si por la carne, por capricho, por una cosa o por la otra, abandona, ¿no es cierto?, su salvación, desprecia su salvación, no obedece a este, no obedece a su pastor, no obedece a Dios, no obedece a nadie? Y por causa totalmente de toda la carnalidad, agarra, abandona y se va. ¿Qué pasa con sus hijos después? ¿No se da cuenta que usted es la lámpara en su casa? ¿No se da cuenta que a través de usted todas las bendiciones de la gracia se están introduciendo en su casa, aún en sus hijos, sin creer lo que quién sabe dónde puede llegar a andar? Hasta puede llegar a andar robando, no sé qué va a pasar, pero Dios lo va a guardar a causa suya. ¿Pero qué pasa si usted se va? Porque el hermano le dijo, porque no me gustó, porque me miró feo. ¿Cuántos hacen eso? Y juegan con la salvación y no obedecen a esto. José no dejó de obedecer al Señor y donde lo que tocaba florecía. El egipcio ni idea tenía de quién era Dios, pero Dios bendijo su casa, sus cosas, lo que estaba ahí en el campo, a causa de José. Egipto ni se imaginaba
que se iba a transformar en el imperio más poderoso y no tenían ni idea que la razón de lo que ellos se iban a transformar era ese joven José que estaba preso ahí, que a través de él iba a venir Israel, y con Israel una bendición tremenda para todo el imperio egipcio. Hasta que se fueron. Cuando se fueron no quedó nada. Ni faraón tenía. O sea, tuvieron que poner una faraona. Que películas, decenas de películas hicieron con Cleopatra y todo eso. Ni faraón le quedó, ni hombre para reinar le quedó. Y el Salmo 36 dice: arrojó a Faraón y a todo lo mejor de su ejército en lo profundo del Mar Rojo. Las huestes celestiales se habían ido. Piensa. Un mundo bendecido a causa de una iglesia. Un barrio bendecido a causa de una iglesia. Un hogar bendecido a causa de un grupo que está en su casa. Sin embargo, ¿cuántos tratan mal a los hermanos, menosprecian a los hermanos porque se den cuenta que se vayan porque molestan? Y nunca terminan de entender cuál es la raíz, cómo generar que la bendición llueva sobre nuestra vida, que hemos dado de las bendiciones del Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. El que no obedece, desobedece, y el que se demora en obedecer, desobedece también. O sea, demora la obediencia. Y cuando se demora la obediencia, es lo que dice acá: tardos para obedecer, tardo para obedecer. Se están demorando mucho en obedecer. Están pensando, sí, después, y mañana que me pongo las pilas, que no sé, no se trata acá de ninguna pila, pero ¿cuántos dicen eso? Que la semana que viene me pongo firme, que después me pongo las pilas, y se demoran en obedecer. Y no se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que ellos mismos están provocando. Se ven privados de alcanzar aquello que Dios tiene para eso, está ahí. Solamente que hay que ir a buscarlo. Hay que proseguir, hay que seguir. ¿Cómo vamos? Oyendo, creyendo, entendiendo, obedeciendo, alcanzando. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír, debiéndose ya maestro después de tanto tiempo, todavía tenemos que seguir enseñándole cuáles son los primeros rudimentos del Evangelio. Hay alimento sólido para ustedes, no se los puedo dar. Porque el alimento sólido es para los que van alcanzando madurez. Alcanzando significa que vienen marchando. ¿Y cómo alcanza lo que yo no alcanzo? Piense, obedeciendo. Obedeciendo, eso es lo que nos impulsa. Una obediencia, un paso. Otra obediencia, otro paso. Otra obediencia, otro paso. Otra obediencia, otro paso. Ahí va. A mí me enseñaron a relacionar todo con el Señor. Todo. Entonces pienso, justo sábado, domingo nos encontramos con todos los hermanos, vienen los hermanos del paraíso, nos encontramos todos, y justo manda ahí el Señor, llueve sábado y domingo. Tiene que tener un significado. Miren cómo el Señor nos está hablando. Miren las bendiciones que tuvimos la semana pasada, el miércoles, el sábado, el domingo, estallado el culto. Ayer llovió, no había nadie. Dos ministros llegaron temprano para abrir la reunión. Si llueve, ¿no? Uno tenía que predicar. El otro dijo, no, se me cortó la luz. Pero tenía que predicar, no me puede avisar media hora antes que no va a venir. Y ahora sí, llegó, vino. Él me dice, vine, pastor, llegué, pero no me pude bañar. ¿Tengo yo la culpa que no se pudo? ¿Somos soldados o qué somos? ¿Quiere que le cuente lo que no le quiero contar? ¿Quiere que le cuente lo que no le quiere contar? ¿Qué se cree que comenzó esta obra? Cuando comenzó esta obra no estaba la iglesia así. Esta obra comenzó, están acá los testigos, allá enfrente, en un lugar donde había una villa miseria. Y cuando llovía se inundaba la calle. Y más de una vez me saqué los zapatos, le hice un nudo, me los colgué al cuello. Y mi mujer, que le tenía miedo a los sapos, la cargaba con coche. Yo metía las patas en el barro, los pies en el barro, inundaba, ¿no es cierto?, hasta los tobillos, hasta la rodilla, el agua. Y me metí a traerle la palabra a los hermanos. Nunca falté. Dios es testigo que lo hice. Me saqué los zapatos, me los colgué en el cuello, me remarqué los pantalones adentro, vamos, estaban los hermanos esperando.
está lloviendo, no sé, no vino la luz, no sé, no voy a predicar, y me avisa ahora. ¿Y si yo hago lo mismo, qué? ¿Que yo no puedo hacer lo mismo? ¿Y qué son ustedes? Porque yo no puedo hacer lo mismo. Me enojo y no vengo y me voy con mi viejo allá a Mendoza y me enojé y ¿quién me dice algo? Dios se enojó, que se enoje. Dios me va a echar al infierno, que me eche, listo, no voy. ¿Y qué pasa con ustedes y con todas las bendiciones que tuvimos si no le hubiese traído esa palabra que recibí de parte de Dios para ustedes? Pero es fácil para muchos decir, no voy, listo, no voy. Hace frío, tenemos comidona. ¿Quién va a abrigar? Yo qué sé, que se fije el pastor. Pero todas esas cosas van sumando y hace que algunos sigan avanzando y avanzan y van creciendo, porque otros se están remangando y trabajando en otro lado abajo de la lluvia, cuando usted todavía está pensando que se le cortó la luz, se pudo bañar. Hay una diferencia, hay una diferencia. Después lo único que falta es que le diga a alguien ahí de sus familiares, de la carnecita que usted tanto quiere. Ya, total, el pastor viene en auto, pero yo vengo en auto porque no lo robé. Dios me bendijo y me va a bendecir muchísimo más también. ¿Por qué no mirar las cosas como tenemos que mirarlas? Yo nunca hice lo mismo, no lo voy a hacer tampoco, porque no está en mí, no siento eso de hacerlo. Sé que los hermanos me esperan. Y esto tardándose en obedecer se estancaron. Debían ser llamadas, pero eran criaturas todavía. Y las criaturas espirituales, vio cómo son, siempre manioseando con esto, con el otro, que me dijo, que no me dijo, que me pisó el pie, que no me pisó, que me habló mal, que me habló feo, que dejo, que no dejo, que voy, que el servicio que ve que lo haga otro. Así hacen los niños. ¿Sabe qué? Un árbol crece, un ser humano crece. Todo crece. Lo único que podemos llegar a no crecer somos nosotros si no queremos. Pablo encontró la manera y nos trae la revelación, nos bendice después de muerto, después de haber partido. Hace decenas de cientos de años todavía nos sigue bendiciendo, trayéndolo la luz de lo que él entendió, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndome lo que está delante, sigo a ver si alcanzo aquello, lo voy a alcanzar. Qué tremendo que después de haber muerto hace cientos y miles de años, podemos decir, todavía nos seguimos bendiciendo de lo que Dios nos reveló. ¡Qué tremendo! El que no crece está en un problema tremendo, porque todavía no es dueño de sí mismo. Y todavía está tremendamente controlado por las pasiones humanas. Y si no obedece, es porque no quiere sufrir la negación del yo, del razonamiento, de emociones y sentimientos. Sabe que si obedece, tiene que sufrir la negación del yo. Eso lo sabemos todos. Si obedecemos, tenemos que sufrir la negación del yo. La vamos a sufrir, porque la carne va a sufrir si queremos crecer. Eso es así. Si sufrimos, reinaremos. Usted le dice a la carne no, y la carne va a sufrir porque pide, y usted le dice no, y la carne va a sufrir porque pide. Pero mírenlo a Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y porque aprendió la obediencia, ¿qué terminó? Por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque él también fue tentado en todo. ¿Y quién sabe lo que él sintió? En la tentación de querer decir que sí, a lo que al final siempre le dijo que no. ¿Qué habrá sentido? ¿Cuánto sufrió? La negación del yo. Ni siquiera un pensamiento. Él dijo, yo no hago lo que quiero, yo hago lo que mi padre me dice. Todo, ¿cuánto sufrió? Él dice, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. ¿Y qué sucedió? Y vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedece. Y si nosotros hacemos lo mismo, ¿qué? Si nos negamos a la carne y le decimos que no a la carne para decirle amén a Dios, seguro que vamos a crecer. Y creciendo, ¿no es cierto?, recibiremos mayores responsabilidades para un mejor servicio al Señor. Podemos llegar a ser autores de la salvación de ¿cuánto? Llevando esta palabra de reconciliación. Solamente estamos intentando explicar esto, que fe es certeza de lo que se espera. Pero no podemos sentarnos a esperar lo que se espera. Tenemos que ir en busca de alcanzarlo. ¿Cómo vamos? Oyendo, creyendo, entendiendo. ¿Por quién puede decir de lo que estamos acá que no entiende?
No puede decir delante del Señor que no entiende, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que no le obedece. O que se está demorando. Y usted pensó en las consecuencias que le puede llegar a traer para usted esa demora. Si es que quiere alcanzar aquello por el cual el Señor lo llamó. ¿Sabe que puede llegar a no alcanzarlo nunca si se queda en esa postura así quieto? Es así, ¿eh? Porque acá más adelante dice el Señor: por tanto, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Así que, ¿cómo hacen esto para seguir? Ya no podían seguir, esto seguía adelante. ¿Cómo hacen? ¿Cuándo avanzaba Israel por el desierto? Cuando la columna de nube o de fuego avanzaba, el pueblo avanzaba. Cuando la columna de nube y de fuego se detenía, el pueblo se detenía, que era para aprender algo. Pero cuando la columna de fuego y de nube avanzaba, el pueblo de Israel tenía que avanzar atrás de la columna. Si no avanzan, se quedan. Si se quedan, se quedaron. ¿Cómo marcha este bendito y glorioso pueblo? ¿Cómo marchamos nosotros en busca de alcanzar aquello para lo cual el Señor nos llamó? Tenemos todo, amado hermano, tenemos todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento. Conocimiento, mire, recorran las iglesias. Conocimiento que miles no tienen. Mírense como es escogido del Señor. Conocimiento que no tienen. Basta que usted salga a dar una vuelta y lo vea con sus propios ojos. Conocimiento que no tienen. Pero nosotros tenemos. No solamente que tenemos, es que entendemos cuando Dios nos habla lo que nos quiere decir. Porque creemos, porque tenemos fe en nuestro corazón. ¿Qué falta? Que no seamos tardos en la obediencia, que no nos demoremos tanto en obedecer. No nos demoremos tanto en obedecer. Para que podamos crecer. Y con el crecimiento alcanzar eso que buscamos. Y con el crecimiento, ¿no es cierto?, depósito de confianza de Dios para nosotros, concediéndonos el Señor cosas mayores. Mire, ¿sabe qué? Mire, muchos de los que están acá van a levantar muertos. Muchos de los que están acá pueden levantar muertos en el nombre de Dios. No saben lo que el Señor tiene para darle, pero no lo puede dar ahora. Si alguien se lo daría al Señor ahora, ya no van a obedecer más, van a abrir una iglesia por su cuenta, como hacen todo. Que es lo que Dios a nosotros no nos va a permitir, porque nos lleva por otro rumbo. Nos está preparando. Como entonaban los hermanos la alabanza recién, nos está preparando, nos está capacitando. Usted no mire que viene a la iglesia, no, usted mire que viene a la facultad del Señor, a donde está la máxima autoridad para capacitar la mejor producción de obreros que hayan existido jamás, y son ustedes. Pero la tentación a desobedecer lo sabemos nosotros, es grande, por eso tenemos que ayudarnos unos a otros. Ayudar a los jóvenes. Mire cuántos jóvenes tenemos. ¿Sabe las cosas que sentirán los jóvenes? La tentación que tienen los jóvenes. ¿De qué vale? De venir, gritarle, insultarlo, decirle, manga de animal, mirá lo que estás haciendo. No, animarlo con amor, ayudarlo a que obedezcan al Señor, animarlo. Dos hermanos fueron a trabajar y vinieron. Ni un tipo de problema, ni el más mínimo. Si hubiésemos mandado 11 o 12 mujeres, qué lío que se hubiese armado. ¿Por qué? Porque la mujer es diferente que el hombre. Bueno, ahí ve, ahí, usted como hermana, como mujer, como hermano, acercarse a la mujer, entender que la lucha que tienen las mujeres no es igual a la que tenemos los hombres, ayudarla. No sacar el cuero a las mujeres, no, ayudarla. No sacar el cuero a los jóvenes como hacen los ancianos, ayudarlo. Conociendo que la lucha de ellos son diferentes a las nuestras. Hermanos que sufren un montón simplemente por la ropa, van a ayudar a hacer, entender por qué las cosas. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos ayudemos a obedecer y juntos a alcanzar, porque somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos. Hasta el Martín Fierro escribió: si los hermanos se pelean, se los devoran los de afuera. Y dijo bien. ¿Qué más
más de hermanos existen en el mundo que nosotros. Y encima acá el obedecer es por la fe, ni tampoco es por la ley, que nos obliga a obedecer y no se puede. Acá la obediencia es por la fe. Tenemos que descubrir que por la fe estamos en libertad de obedecer. Podemos obedecer lo que Israel no pudo. Esta mañana buscando, ¿no es cierto?, una palabra para ustedes, estuve leyendo el libro de Nehemías y de Esdras, ahí donde se había congregado todo el pueblo de Israel, 40 y pico de mil de judíos que volvieron del exilio de Babilonia a Jerusalén, habían reedificado el muro, las casas estaban destruidas, pero se juntaron, el sacerdote Esdras juntó a todo el pueblo, mujeres, niños, estaban todos, y se puso a leerle el libro de la ley, y dice la Escritura que le leía el libro de la ley y le hacía entender el sentido de lo que significaba la palabra. Dice que lloraban todos con amargura de corazón. Y Esdras le dijo: no lloren, alégrense, el Señor ha tenido misericordia, nos ha traído a nuestra tierra, nos está dando luz y revelación de la palabra de la ley. Él dice que se gozaron con gran alegría por haber entendido, porque apareció alguien que le hizo entender la palabra de Dios. ¿De qué es entender la palabra de Dios? Cualquiera entiende la palabra de Dios, no entiende, cualquiera si Dios no le da, no entiende. El Señor dijo: has quitado esto de los grandes y los poderosos y lo has revelado a los niños sin padre, porque así te agradó. A veces que no descubrimos ni siquiera el valor de esto. Es de que nos leen un pasaje y nos dan el sentido de las Escrituras, nos explican, nos enseña el Señor con los dones sobrenaturales que nos ha dado para que el pueblo entienda las Escrituras, para que comprenda el lenguaje de Dios. Dejen de llorar, le dijo el sacerdote Esdras a los judíos, porque lloraban tremendamente todos, entendiendo el mensaje de Dios para su hermoso pueblo. Es día de alegría, vayan a sus casas. ¿Saben qué? Dejen de llorar, vayan a sus casas, preparen alimentos para comer, busquen dónde están los pobres, háganse regalos, que uno le entregue comida al otro, hagan fiestas, ríanse, es tiempo de regocijo, no es de llorar, vamos, vayan. Y dice que se fue a sus casas, todo el pueblo gozoso, prepararon alimentos, se fijaron los que no tenían porciones de comida, se regalaban unos con otros. ¿Todo por qué? Porque el sacerdote Esdras le hizo leer las palabras de la ley, le hizo entender el sentido de la palabra de las Escrituras. Cuando entendieron, lloraban ellos, porque se dieron cuenta de lo que habían hecho y que era imposible moverlo a Dios. Eso a nosotros nos pasa todos los días de reunión. Todos los días de reunión. ¿Y cuánto? Vienen mal y se van peor. En lugar de irse alegres, contentos de que el Señor ha traído luz a nuestro corazón de su palabra. Vaya a su casa, cocine, fíjese el vecino que está solo, haga un tupper, llévele un regalo, compartamos, somos dueños de todo. ¿Cómo nos va a faltar la bendición? No nos va a faltar. Si todo es nuestro, el mundo es nuestro, todo es nuestro. Y lo más tremendo que encima de que todo es nuestro, no lo podemos perder. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos se gozan? Eso vamos a hacer hoy. Nos vamos gozosos, alegres, contentos, nos vamos cada uno a nuestra casa a preparar porciones, compartir con nuestros familiares que son incrédulos, a invitarlo a alguno que hace mucho que no lo invitamos, venir a compartir con nosotros, a llevar un regalo a alguien. Miren el regalo que nos han hecho a nosotros, cómo pagamos todo esto que nos fue dado. Bendito sea su nombre. Vamos a ponerlo de pie, vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a quemar incienso. Vamos a quemar incienso, vamos a darle con fuerte y estamos todos juntos. Bendito sea su nombre. Señor Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias porque hay en medio de tu pueblo gritería de júbilo, de alegría, Señor mío.